Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Hola hermanos, el día de hoy 6 de marzo del 2023 es lunes de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Ok, vamos avanzando ya segunda semana, poco a poco, vamos pues entrando en este ritmo que es el de la Cuaresma. Yo sé que a algunos nos cuesta al inicio, ¿no? Caer, ¿no? Nos pusieron la ceniza, pero vamos poco a poco. Pero tenemos que ponernos las pilas porque realmente no podemos desaprovechar este tiempo de gracia tan particular. Hoy es día de Santa María de la Providencia, que es la fundadora de una congregación de hermanas. Miren, es que la vida de ella es bastante compleja, ¿no? Que se llaman auxiliadoras de las almas del purgatorio, porque van a dedicar precisamente su vida a esto. Y es un tema extraordinariamente importante, ¿no? Que muy pocas veces le prestamos atención. Seamos honestos. Muy pocas veces pensamos en orar por las almas del purgatorio. Yo sé que algunos dirán, padre, ofrecemos la misa por algunos de nuestros difuntos. Sí, pero los nuestros, oigan, nuestros familiares, nuestros amigos, y hay que hacerlo, cuidado, hay que hacerlo y mucho. Pero hay otro montón de gente que no tiene quien ore por ella. Y recuerden que nosotros estamos unidos por la comunión de los santos, porque los bautizados que ya han muerto están unidos a nosotros y son bautizados, somos miembros de la misma iglesia. Entonces nuestra oración les sirve a ellos y por eso necesitamos orar mucho por ellos. Bueno, ella se llamaba María Eugenia Smet y había nacido en Lille, en Francia, en marzo de 1825. Bueno, su papá era un comerciante, su mamá, bueno, estudió en un convento, en un colegio de religiosas. Luego, pues miren, es que ya les digo, es una vida bastante particular porque ella va a ir entrando poco a poco en la vida religiosa. No fue que decidió ser religiosa de un solo, entrar en una congregación, sino que ella empezó a servir a la gente, ayudaba en las casas a los enfermos, se ocupaba de barrer los templos, de mantener aseados los templos, y era una persona, pues vamos, de clase media, digamos, si lo quieren así, y bueno, media alta sería. Y entonces hagan de cuenta que, por ejemplo, una de sus vocaciones le nace porque hace un retiro, siendo ella seglar, ella no era religiosa, hace un retiro y entonces escucha al padre predicar sobre las misiones y entonces empieza a hacer actividades para recoger dinero para sostener las misiones. Ya les digo, es una cosa extraordinaria. Ya a los 27 años decide, pues, firmemente hacer voto de castidad y quedarse casta. Conoce al cura de Ars, a San Juan María Vianney, en 1855, acuérdense que el cura de Ars va a morir en 1859, y entonces ella pues recibe los consejos de parte del cura de Ars, y entonces de ahí nace la fundación en París de las auxiliadoras de las almas del purgatorio. Bueno, y entonces el problema es que lo que dicen los biógrafos, ¿no? Era un poco terca, no le gustaba hacerle caso a lo que le decían los confesores, y entonces claro, ahí cuesta un poco que la comunidad avance por culpa de su terquedad. Y entonces fíjense, al final logra un sacerdote jesuita que pues es él el que redacta las reglas, digamos, de la congregación, y bueno, y al final le logra a ella controlar el carácter, el padre, ¿va? Y entonces, fíjese bien, de ahí en adelante pues cambiarán las cosas para ella, y bueno, igual, ya les digo, una conversión dentro de la conversión, ¿no? Era una mujer que hacía mucho bien, pero evidente tendrá que irse convirtiendo igual que nosotros, ¿no? Pero en fin, bueno, y de ahí van naciendo casas de la congregación en Francia, en Bruselas y hasta la China. Manda misioneras. Los últimos días de su vida, pues tuvo un cáncer bastante agresivo, muy doloroso, que pues la fue llevando más bien hacia la oración y la meditación, y va a morir, fíjense, ella muere realmente un 7 de febrero de 1871, producto de esa purificación, como les digo, producto del cáncer, pero bueno, igual. Y pues el tema es que fue beatificada, fue canonizada, lógicamente, por el Papa San Juan Pablo II. La beatificación fue en 1957, si mal no estoy, hecha por el Papa Pío XII. Bueno, igual,
Ya les digo, una vida extraordinaria, bonita, ella con su temperamento, con su carácter difícil si lo quieren, pero ya ven, es que miren, Dios siempre tiene sus maneras y Dios tiene su forma de buscar que nosotros nos convirtamos. Pero vamos a las lecturas del día de hoy, que son preciosas sin duda. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, fíjense ustedes, capítulo 9, versículos del 4 al 10. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta segunda semana del tiempo de la Cuaresma vamos a girar mucho en torno a eso, al examen de conciencia, ¿no? A ser conscientes, como lo hace Daniel, de lo alejados que hemos estado. No le hemos hecho caso a los profetas. Yo pensaba ahorita en María de la Providencia, ¿no? Porque es difícil, los biógrafos dicen, ¿no?, que era terca, era de temperamento así un poquito fuerte, y pues sí, nos pasa, ¿no?, también a nosotros, que de repente en este camino de conversión no le hacemos caso a Dios, no le hacemos caso a los profetas, somos más, ¿cómo les diría?, tendemos mucho más a escuchar nuestra propia voz, nos escuchamos solo a nosotros, no queremos atender los consejos de los demás. Y bueno, lo que nos puede venir, evidente, la reflexión que hace el profeta en este caso es el producto, insisto, de que el pueblo está viviendo el destierro, y entonces él escribe a partir de todo esto, ¿no? En ese momento Daniel representa al pueblo desterrado, y entonces ya les digo, es complejo, es muy complejo, pero tenemos que ser conscientes de lo mucho que tenemos que seguirnos trabajando. El examen de conciencia, la revisión de vida, que nos lleve a tomar decisiones firmes, claras, en el seguimiento del Señor, pues, y que admitamos que nuestra falta de escucharlo, ayer nos decía la palabra eso, ¿no? Escúchenlo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Bueno, pero nos falta esto. Mientras no lo escuchemos, mientras no comprendamos, nuestra conversión va a estar en pañales, va a estar en situación de poca firmeza, de poca fidelidad. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la versión lucana, ¿no?, de aquello que hemos escuchado recientemente, ¿no?, cuando se nos decía en la versión de Mateo, acuérdense, sean perfectos como perfecto es su Padre que está en los cielos. Lo hemos leído recién el sábado pasado. Ahora, pues, pasado el domingo, entonces volvemos a escuchar en la versión de Lucas. Sean misericordiosos como misericordioso es su Padre que está en los cielos. Ok, el examen de conciencia no es para señalar únicamente nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos. No, es para descubrir que le respondemos a un Dios que es misericordioso. Por eso decía muy bien la primera lectura, ¿no? De nosotros es la vergüenza en el rostro, de ti, Señor, el ser misericordioso, el ser compasivo. Eso es lo que decía el profeta, ¿no?, del tener misericordia y perdonar. Bueno, es que ahí es donde está el problema. El examen de conciencia debe llevarnos a comprender que fundamentalmente nos topamos, nos encontramos con un Dios que está dispuesto siempre a perdonar. Por eso la meta es, que es lo que decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos, pues que sea cierto, pues, que sea una actitud permanente, que sea una manera de ser nuestra. Perdonar como Dios nos perdona, tener la misma misericordia que Él tiene con nosotros, amar como Él ama, ser perfectos como Él es perfecto. No juzgar, o sea, y aquí empieza, ¿no? No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Va, es triple el asunto, ¿no? No juzgar, no condenar
perdonar. Ese es el camino de la conversión. Muchos, lamentablemente, no avanzamos en la vida espiritual por eso, porque guardamos resentimientos, estamos allá como un polvo a tierra, ¿no? Botando energía de puro gusto, con un enojo, con un rencor, que no nos va a permitir caminar. Es tiempo, hay que perdonar. El que perdona, más bien se libera. El que perdona, siempre es más feliz. Les invito a hacer oración. Sobre buenos y malos, padres, haces salir el sol y mandas la lluvia. A todos sostienes, a todos ofreces tu regazo y susurras palabras de vida y ternura, independientemente de sus méritos, de su dignidad, de su bondad o malicia, de su credo, de su autoestima. Amas a todos, mas no eres neutral. Amas al injusto, pero detestas la injusticia. Amas al pobre, pero aborreces la pobreza. Amas al engreído, pero no te hastía el orgullo. Amas al pecador, pero odias toda maldad. Graba en nosotros las claves de tu corazón y da a nuestras entrañas los ritmos de tu querer para respetar a los que son diferentes, ser tolerantes con los que no coinciden, dialogar con los disidentes, acoger a los extranjeros, prestar sin esperar recompensa, defender a los débiles, saludar a los caminantes y amar a todos por encima de nuestros gustos y preferencias. Enséñanos, Padre, a ser como tú, que todos puedan decir, son hijas e hijos dignos de tal Padre. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de Santa María de la Providencia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.